Muy buenos días a todos, presidente, muchas gracias, compañeros de la mesa. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la comisión que están. Saludo muy especial al doctor Ernesto Macías, senador de la República, autor de este proyecto. Un saludo muy especial a todos los invitados que se encuentran presentes. Lamentamos, como es habitual, la no presencia de los señores ministros. Estos debates de estos proyectos pues requieren la presencia, porque aquí en el fondo de lo que estamos hablando es de una política pública para el sector agropecuario que bien vale la pena llamar la atención de todos los funcionarios que hay comprometidos con el mismo. Saludamos muy especialmente aquí al doctor Alfredo Molina, presidente de la comisión. Y le decíamos que lamentábamos eso porque nos hubiera gustado conocer de primera mano la opinión de quienes son los tomadores de decisiones en materia de política pública. No obstante, vamos a desarrollar la audiencia con los delegados que ellos hayan enviado. Ojalá tengamos la oportunidad de conocer todos los puntos de vista, todas las inquietudes que se tienen respecto del proyecto, para que esta comisión, con posterioridad, con todos los elementos de juicio que surjan de esta audiencia, pueda efectivamente tramitar un proyecto de ley que le convenga efectivamente a este país. Nosotros hemos, de manera, digamos, tentativa, creado una especie de orden para la comisión, para que ojalá todos estuviéramos atentos, para que en el momento indicado hagamos uso de la palabra. Inicialmente vamos a hacer un tema de contexto social y económico de este proyecto, particularmente de la situación del sector rural hoy en Colombia. Después habrán unas palabras del doctor Alfredo Molina, citante también a la audiencia. El senador Ernesto Macías nos va a hacer una descripción de los aspectos centrales del proyecto, qué busca, qué pretende, cuáles son los cambios institucionales, qué pasa en materia de ordenamiento, nos va a contar muy rápidamente. Acto seguido le daremos la palabra a los funcionarios citados o a los delegados de esos funcionarios, empezando por el Ministerio de Agricultura. Si hay algún delegado del Ministerio de Agricultura, para que por favor se vaya listando. El doctor Otto Polanco de la UNAT, no sé si está o si envió un delegado, el Ministerio de Ambiente o su delegado, el Ministerio de Minas o su delegado, el director de la CREC, la directora de Acolgen, el gobernador de Huila, que estaba citado y había quedado de asistir. Entiendo que hay una dificultad en el aeropuerto, esperaremos a ver qué sucede con él. Después vendría la directora de Fedeacua, la doctora Sara Patricia Bonilla. Le daremos la palabra a un representante de los piscicultores, el doctor Arturo Yepes hará una intervención y cerraremos la audiencia como está programado el día de hoy. Bien, para iniciar y entrar en materia, vamos a hacer un breve contexto de este proyecto, de cuál es la situación del sector rural. Por favor, vamos colocando la gráfica, doctora Mariana. No, aunque yo sé que aquí la comisión conoce ampliamente el tema, todos sabemos que hay un enorme desequilibrio en materia de desarrollo rural cuando uno compara los indicadores sociales o los indicadores económicos con las zonas urbanas. Casi que hay consenso hoy en el país sobre la urgente necesidad de abocar la tarea de impulsar el desarrollo rural como una oportunidad histórica para el país. Aunque hay que señalar que el sector rural hoy es protagónico en las discusiones sobre lo que debe ser el futuro del país, es triste tener que decirlo, que esa circunstancia viene sucediendo por cuenta de la caída de los precios del petróleo y de la enorme situación, de la difícil situación económica, particularmente en materia de finanzas públicas, que viene afectando el país. Entonces, hoy hay un reconocimiento, no solamente del gobierno, sino de todas las entidades académicas. Hoy tenemos informe de Misión Rural, tenemos informes del PNUD,
tenemos las cifras del Censo Nacional Agropecuario, tenemos informes sectoriales para la caficultura, para otra serie de subsectores que componen el sector rural, que nos indican todos, de la urgente necesidad de construir política pública con visión de mediano y largo plazo para poder estructurar un desarrollo y un sector que cumpla con las expectativas y con las enormes posibilidades que tienen. Yo creo que lo sabemos, pero lo vamos a reiterar. La FAO y muchos organismos multilaterales han definido que en el mundo solo hay 7 países que tienen oportunidad de crecimiento de su frontera agrícola y que tienen la oportunidad de jugar un papel protagónico en materia de producción de alimentos para satisfacer las crecientes necesidades que habrán hacia el futuro por efecto del crecimiento de la población. Dentro de esos 7 países, la FAO sitúa a Colombia como el segundo país con mayores posibilidades para poder desarrollar esta tarea, que sin duda será fundamental para poder garantizar aspectos centrales del desarrollo de una nación, como es el tema de la seguridad alimentaria, aspectos centrales para el desarrollo de una nación, como es el tema del crecimiento y el fortalecimiento de los procesos agroindustriales de ese sector, aspectos centrales como la generación de divisas, aspectos sustanciales como el crecimiento del empleo formal, es decir, una serie de beneficios que si nosotros somos capaces, independientemente de lo que suceda en La Habana, de echar para adelante, nosotros creemos claramente que hay una oportunidad histórica para el país. Pero ¿qué sucede hoy en el sector rural? Las cifras que vamos a ver ustedes ya las conocen, pero las quiero reiterar. Cuando uno va y mira los indicadores de pobreza y compara esos indicadores de pobreza de las zonas rurales versus las zonas urbanas, para el año 2015, no obstante un proceso lento de crecimiento de los indicadores de pobreza en la zona rural, estamos todavía en una cifra cercana al 40.3%. Si hacemos caso a lo que dice la misión rural, de que en el sector agropecuario todavía de una u otra forma existen 10 millones de habitantes, el 40.3% de esos 10 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, algo así como 4.300.000 habitantes. Pero el tema se torna un poco más dramático cuando se dice, bueno, ¿y cómo está el tema de pobreza extrema? Aquí encontramos una cifra también muy preocupante, 18% de los habitantes de las zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema. Si uno compara esas dos cifras con las de las zonas urbanas, 27% para la parte rural, para la parte urbana en materia de pobreza y apenas 4.9% para pobreza extrema en el caso de las zonas urbanas, es evidente que tenemos una enorme brecha, tenemos un enorme desequilibrio, tenemos una enorme asimetría entre el desarrollo del sector urbano y el sector rural. Siguiente, pero si uno mira otros indicadores de lo que se ha llamado aquí el índice multidimensional de pobreza, con el cual el DNP está haciendo mediciones en esa materia, pues ahí se puede uno dar cuenta claramente cómo ha sido este desequilibrio del sector rural versus el sector urbano. Sin acceso a fuente de agua mejorada, en la población dispersa de las zonas rurales, el 40.2%, en las cabeceras, el 3.2%, material inadecuado para pisos, 18.4%, en la población dispersa y rural, en las cabeceras, el 2.3%, inadecuada eliminación de excretas, el 26.8% para la población dispersa, el 7.6% para las cabeceras. Analfabetismo, el 25% en las zonas dispersas versus el 7.6% en las cabeceras. Inasistencia escolar, el 7.3% en las zonas dispersas versus el 2.8% en las cabeceras. Trabajo infantil, 6.7% en la zona dispersa, 2.7% en las cabeceras. Bajo logro educativo, 83.4% en las zonas rurales dispersas, 42.8% en las cabeceras. Rezago escolar, 39.8% versus 29.5% en las cabeceras. Barreras de acceso a los servicios de salud, 8.5% en la zona dispersa, 6.8% en las cabeceras. Trabajo informal, oigan ese indicador de informalidad del sector agropecuario, 92.9% en la zona dispersa, 74.2% en las cabeceras. Material inadecuado de paredes exteriores, 2.2% versus 2.1%. Hacinamiento crítico, 11.9% en la zona rural dispersa
12.5 en las cabeceras. Desempleo de larga duración, 8.3 en las zonas dispersas, 10.1 en las zonas de cabecera sin aseguramiento en salud, 14.5 versus 17.8 en el tema. Estas son apenas unas variables con las que queremos significar cómo está ese desequilibrio hoy entre lo rural y lo urbano. Y cuando eso lo pone uno en otros indicadores, le dan unas cosas que uno francamente tiene serias dificultades para pensarlo. Miremos un poco la parte económica, cómo ha sido, vayamos al punto de tasa de crecimiento del PIB versus tasa de crecimiento del sector agropecuario. Y ahí vemos lo que ha pasado desde el año 2005 hasta el año 2015. La tasa de crecimiento del PIB agropecuario en la mayoría de los casos está por debajo del crecimiento del PIB nacional, tiene 2 puntos de inflexión muy altos, que son en el 2013, donde crece por encima del PIB nacional a niveles del 6.5%, en el 2015 está 0.2% del PIB nacional, está en el 3.3%, pero hoy se estima, de acuerdo con los datos que maneja la SAC, que el crecimiento para el 2016 va a estar entre el 1.5 y el 2%. Independientemente de esos puntos altos que se podrían explicar por un gran impacto del crecimiento de la producción cafetera, el PIB del sector agropecuario es un PIB que crece menos que el PIB nacional, en algunos casos inclusive crece hasta por debajo de la inflación, lo cual refleja un pobre dinamismo de ese sector, lo cual refleja claramente que tenemos dificultades para situar ese sector en el contexto donde nosotros queremos hacia el futuro. Y eso se refleja claramente en la balanza agropecuaria, es decir, la que mide la relación de exportaciones e importaciones de ese sector, que cuando uno lo mira claramente, pues va a encontrar que cuando se mide la balanza con café y cuando se mide sin café, los resultados son sustancialmente distintos. Desde el 2011 hasta el 2015 la balanza agropecuaria es deficitaria cuando se mide sin café y apenas es de 1.070.000 millones de pesos superavitaria en el caso de café. Es decir, la actividad agropecuaria en Colombia y particularmente su actividad exportadora hoy, con excepción del crecimiento de productos como la palma, con algunos productos del sector pecuario, continúa teniendo una estructura exportadora similar a las de los años 60, que refleja claramente la falta de dinámica y la falta de empuje de ese sector y el desaprovechamiento de ese sector en términos de lo que puede ser su participación en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en aspectos tan centrales como el de la generación de empleo, como el de la generación de divisas, como el de la generación de valor agregado. Si uno mira, siguiente, el tema de inversión y modernización en el sector, encuentra unas cifras que lo dejan a uno alarmados, y estos datos todos son del Censo Nacional Agropecuario. En materia de maquinaria, apenas el 16.6 de las unidades productivas encuestadas en el censo dijo tener maquinaria para desarrollar sus actividades en el sector. En materia de construcciones, apenas el 16.8 dijo declararon tener construcciones para las actividades en el agro. En materia de crédito y asistencia técnica, solamente del 100% que solicitó, solamente solicitaron el 11% de las unidades de producción agrícola solicitaron crédito de acuerdo con las cifras del Censo Nacional Electoral, lo cual indica que el 90% de las unidades productivas del sector agropecuario no tienen acceso a la actividad de crédito, no obstante que de ese escaso 10% que solicitó, hay que decir, hubo un buen nivel de aprobación de crédito en esa materia. Y en materia de presupuesto, tenemos unas cifras que también dejan ver que el Estado ha venido disminuyendo su capacidad de aportarle al sector producto, entre otras cosas, de toda esta crisis fiscal por la que está pasando, y ahí pueden ver ustedes en la siguiente gráfica de presupuesto cómo ha evolucionado este presupuesto, teniendo una cosa muy alta en el año 2015 de 3.985.000 millones de pesos y llegando este año 2017 para el 2017 a 1.662.000
que creo que pasa a ser 2.100.000 con la adición que, a propósito de la proposición que esta comisión presentó y llevó a las comisiones conjuntas, afortunadamente el Ministerio de Hacienda la atendió y le subió 500.000 millones de pesos para quedar en 2.1. Eso significa que a pesar de ese aumento todavía sigue siendo inferior el presupuesto del sector si se compara con las cifras del 2016, que fue de 2.41 billones de pesos. Estas cifras y esta panorámica muy rápida del sector nos indican que es urgente hacer un replanteo de lo que venimos haciendo en el sector agropecuario. Aquí hay esfuerzos, uno los escucha permanentemente del Ministerio de Agricultura y no sobran. En una sesión pasada citamos unas 14, perdónenme la redundancia, citas de los diferentes funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la República, donde señalaban la importancia de apoyar el sector agropecuario, de hacer aportes presupuestales significativos para darle impulso al sector, de crear las bases de una política pública de mediano y largo plazo que impulse, que proyecte ese sector, que lo ponga en el, digamos, en el lugar, en el sitial que le corresponde a un país que tiene una riqueza enorme y unas posibilidades de desarrollo espectaculares. Eso todavía no ha sucedido. No obstante, todos los anuncios que se han hecho, estamos lejos todavía de construir una política pública para el sector y tenemos serias dificultades en materia presupuestal para lo que se viene hacia el futuro. Y es en ese contexto que ustedes están viendo ahí, en el que se inscribe este proyecto. Este proyecto busca que un subsector del sector rural, que es el sector de la acuicultura, de la pesca y la acuicultura, pueda tener un ordenamiento institucional adecuado que le sirva de base, que le dé tranquilidad y seguridad jurídica para que las actividades que tiene previstas desarrollar hacia el futuro se puedan hacer con total tranquilidad para sus inversionistas y con un enorme aporte para el desarrollo del sector. Es paradójico que lo que vemos hoy, pero así es este país, es macondiano, teniendo nosotros uno de los países con la mayor riqueza hídrica del mundo, tenemos que recurrir a todo el tema de cuerpos lénticos continentales para poder impulsar una industria como la acuicultura, que ya veremos en las cifras que nos van a presentar el enorme futuro que tiene y las enormes posibilidades que hay. Por supuesto, sabemos que el desarrollo de la actividad hay que hacerse en coordinación y en armonía con otras actividades que se desarrollan en esos cuerpos de agua, pero justamente de eso se trata. Este Congreso y particularmente quienes son los autores de este proyecto han tenido la idea de construir un marco institucional y jurídico seguro para el desarrollo de la actividad y sobre esa base dotar a las actividades, a las autoridades del sector de un conjunto de herramientas que le permita ir construyendo una política pública de mediano plazo para que esta actividad, que como ustedes van a ver es una actividad muy prometedora en materia de crecimiento, en materia de generación de divisas, en materia de empleo, sobre todo en materia de empleo formal, en un sector que se está caracterizado fundamentalmente por tener grandes porcentajes de empleo informal. De tal manera que nosotros hemos querido llamar la atención poderosamente sobre el momento que vive el sector rural, sobre digamos, la importancia que tiene este proyecto de cara hacia el futuro de ese sector y poder iniciar esta discusión de la audiencia y digamos, este trabajo, conociendo todas las inquietudes de todas las entidades que tienen puntos de vista en relación con esta iniciativa legislativa, para que ojalá con una visión propositiva, con una visión constructiva, con ideas que aporten al desarrollo del proyecto, podamos tener en el futuro una ley marco de esta actividad, una ley que nos permita tener la tranquilidad a los empresarios de la piscicultura, a los empresarios del sector hidroeléctrico, a los generadores de energía, de que en esa ley podemos desarrollar todos armónicamente, coordinadamente nuestras actividades sin tener ningún nivel de afectación ni de perjuicio para ninguna de ellas, poniendo de esa manera todos un granito de arena en la construcción de un sector rural, de un sector piscícola de talla internacional, de talla competitiva
que insisto, como nos lo van a presentar aquí más adelante, va a ser fundamental para el desarrollo de este país. De manera que yo lo dejaría inicialmente por ahí, presidente, lo dejaríamos por ahí para que al final podamos recoger un poco las inquietudes que se nos puedan presentar en el desarrollo de esta audiencia.